y un tema que es una piedra angular para la economía mexicana y para el país tiene que ver con todo el asunto de la ética en sus distintas dimensiones. Por supuesto, hace unos meses se discutía y finalmente se aprobó la ley, lo que se conocía la ley como la ley 3 de 3, pero que es más bien el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero para hablar de la dimensión ética dentro de las empresas me acompaña aquí en el estudio Juan Manuel Torres. Él es socio de asesoría ética en Deloitte México. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, buenas tardes, muchas gracias. Oye, pues un asunto importante porque se discute mucho y a veces se pone mucho el enfoque en temas de ética, de corrupción, etcétera. En la administración pública, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, se discutió mucho la ley anticorrupción o el Sistema Nacional Anticorrupción, pero las compañías tienen que desarrollar una cultura interna importante en donde la ética ocupe un valor central, porque de otra forma, pues también empiezan a experimentar pérdidas. Finalmente, si la cultura de ética de una empresa no está bien firme y no se implanta de manera adecuada, pues al final la dañada evidentemente es la empresa, independientemente de lo que pase en el ámbito público. Sí, de hecho muchas veces pensamos que la corrupción se da solamente con sector público, entre privado y público. La verdad es que la corrupción también se da entre privado y privado. Y como bien mencionas, el tema de la ética es un punto muy olvidado dentro del ambiente empresarial, pero que hoy día está tomando una importancia muy relevante. De hecho, a veces pensamos también que el tema de ética aplica a compañías de las que conocemos como AAA, de las que cotizan en la bolsa mexicana o en bolsas extranjeras. La verdad es que la filosofía que nosotros seguimos como firma es promover la ética desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas, que a veces pensamos, oye, ¿qué necesidad podría tener una compañía con 60 empleados de implementar un modelo de ética? Pues muchísimo, porque lo primero que verificamos es, o evaluamos, que los valores vienen desde la familia, desde la primera generación. Entonces, cuando la primera generación fomenta estos valores y los conviertes en un valor empresarial, estás formando a tu propio personal. Por supuesto. Y es que hay que pensar, el gerente de compras, cuántas veces no lo sabemos, así como hay funcionarios que les dicen Mr. 10%, pues lo mismo ocurre con gerentes de compra y en todos los niveles, ¿no? Ese es como el más evidente, que lo vemos constantemente, pero que trasciende en muchos otros ámbitos de la empresa y que finalmente la van lastimando si no tienen esta construcción muy bien planteada desde un inicio. Sí, quizá lo principal, ¿no?, es preguntarnos si las compañías tienen un código de ética. Código de ética, que es un documento fundamental, es el documento donde nosotros planteamos y escribimos y transmitimos esos valores, que no solamente se deben de quedar como unos valores puestos en letras doradas en la entrada de la organización, sino que son valores que se deben de vivir y se deben de vivir con el ejemplo. Entonces también a veces resulta que cuando tienes un código de ética, piensas que solamente le aplican a los que están debajo de ti y hasta la última parte del organigrama, pero de nivel gerencial hacia arriba no te aplica, cuando eso es incorrecto. Lo que debemos de pensar es que un código de ética tiene una fortaleza que debe llegar desde el Consejo de Administración hasta el último empleado de la organización. Y todo debe transmitirlo a través del ejemplo, de esa comunicación de valores. No dejarlo como estas letras que te digo que están en la entrada de la organización, sino más bien vivirlo con el ejemplo día a día. Desafortunadamente, los índices que manejamos de corrupción los conocemos a nivel gobierno, pero no hay información real dentro del nivel empresarial, porque también ninguna compañía va a decir, pues es que yo tengo estos problemas realmente dentro de mi empresa. Ahora, ¿qué hacer más allá de definir el código de ética, que es el paso 1, digamos? ¿Qué se tiene que hacer? A mí la intuición me dice que tiene que haber castigos evidentes, ¿no?, cuando se detecta, porque ¿cuántas veces no sabemos de compañías en donde un directivo, pues sabemos que incurrió en corrupción, lo corren, pero para no hacer escándalo y lastimar la reputación de la compañía, deciden no ejercer ninguna acción ni hacerlo evidente? ¿Qué tienen que hacer las compañías para tener esta construcción sólida de su ética? Sí, es correcto. De hecho, nosotros creamos un modelo que se llama Sistema Integral de Ética. Tiene 3 componentes. El primero es el código de ética, desde luego es el documento base, pero también creemos que es importante implementar un comité de ética. Un comité de ética no solamente como un tema sancionador o como un organismo sancionador, sino como el promotor de la ética dentro de la organización. En esa parte del comité de ética sí tienes la necesidad de voltearte al área de recursos humanos para definir tus procedimientos de reclutamiento, para definir tu capacitación anual en temas de ética, pero lo más relevante, definir esos códigos de sanciones, que realmente tú al empleado le puedes decir, si tú violas el código de ética, tu sanción puede ir desde una amonestación a tu expediente hasta el retiro de la organización. Y como mencionaba, esto debe ser parejo para todos los niveles de la empresa. A veces pensamos que si un obrero comete una falta, con ellos sí te vas duro, pero si un directivo la comete, le das oportunidad de hacerlo o pensarlo 2 veces. El código de sanciones te permite hacer eso.
a situaciones iguales, sanciones iguales. Por supuesto. ¿Qué otro componente dirías del que adolecen, sobre todo, y esto que mencionas, el énfasis en medianas y pequeñas empresas? Sí, digo, lo importante es un comité de ética. El comité de ética no es ni siquiera obligatorio para las compañías públicas, no hay obligación de tenerlo. A veces la responsabilidad se le da al comité de auditoría. Factor importante es la línea de denuncias o los mecanismos de denuncia. O sea, tú puedes tener un sistema de comunicación interno, pero realmente queda interno. La recomendación que nosotros damos es implementar un mecanismo de denuncias administrado por un tercero. Nosotros en Deloitte tenemos 10 años ofreciendo este servicio. Hoy día atendemos poco más de 2 millones de usuarios. Compañías que te digo, la más pequeña tiene 60 empleados a compañías que tienen 250,000. El mecanismo de denuncias es transparente, lo ves desde el punto de vista de que no te está atendiendo una persona en el área de recursos humanos o una persona en auditoría interna, sino a través de los especialistas que tenemos en ética empresarial. Sí, que además a la persona le da garantías, ¿no? A la que está denunciando, porque sabe que no va a entrar dentro del juego político o hay menos posibilidades al tenerlo en un tercero. Ahora me da mucha curiosidad saber, con toda esta experiencia que tienen estos 2 millones de personas atendidas dentro de este tipo de mecanismos, supongo que a algunos les dará miedo que se desarrolle una suerte de política fratricida en donde unos le tiran al otro y el jefe, etcétera. ¿Cuál es la experiencia real en cuanto al uso de este tipo de mecanismos? Sí, no estamos exentos a que los empleados puedan utilizarlo para efectos de difamación o para crear denuncias que no tienen un fundamento. Pero aquí lo relevante está en nuestro Centro de Integridad Ética. Tú estos mecanismos los utilizas para darle primero la garantía al denunciante, que se va a mantener el anonimato si él quiere mantener el anonimato, que es muy interesante eso. Sí, claro. De hecho, más del 50% de las denuncias que recibimos son anónimas. Primero por la cultura, que estamos muy preocupados de cuando tú vas inclusive al Ministerio Público y se generan ciertos problemas, ¿no? Tienes que tener la confianza en el comité. Estos mecanismos son relevantes porque, primero que nada, nuestro personal está capacitado para hacer las preguntas adecuadas. Los vamos guiando de cómo hacer su denuncia. Y lo primero que mencionamos, tu denuncia es anónima, siempre la vamos a mantener anónima y así se la transmitimos al comité de ética para que la revise. Le damos la garantía al denunciante, lo comunicamos dentro de la organización también, que de hecho es una coparticipación, porque también pedimos que las empresas que implementen un sistema integral de ética hagan una campaña de comunicación muy fuerte, donde es mecanismos para bienestar de la propia empresa, mecanismos para bienestar de los propios trabajadores y lo más importante de todo esto, que son voces que se escuchan, porque llegamos a una conclusión derivada de una investigación. Por supuesto. Ahora, finalmente preguntarte cómo se va desempeñando la acción de los comités de ética, porque sin duda para una empresa puede ser doloroso en el corto plazo, pero finalmente benéfico en el mediano y largo en esa construcción de la dimensión ética. Sí, y tiene que ver, digo, con el tamaño de la organización. Pero hablando en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que dentro de pronto viene un foro empresarial relacionado con esos temas. Tienes que generar la confianza. Sí, es un hecho, a veces es más fácil tocar la puerta del dueño y si le tengo este problema, pero Claro. Tu problema se va a quedar ahí. Lo interesante de esto es que un comité como tal pueda tomar esas decisiones. También esas decisiones que de alguna u otra forma le dan esa garantía a tu empleado de decir, yo quiero hacer una denuncia porque en ese comité de ética sé que está el socio fundador, pero también va a estar el auditor y va a estar el representante de recursos humanos y el representante de la parte operativa, donde no solamente la conclusión va a recaer en una sola persona, sino que se van a tomar medidas más integrales. Por supuesto. Pues la verdad es que es un tema apasionante, Juan Manuel. Te agradezco mucho que hayas venido a platicar este asunto porque pues es un caso muy concreto y un mecanismo concreto clave para ir avanzando en esta construcción y que finalmente no se quede en una discusión pública, sino que también permee, así como permea la corrupción de lo público a lo privado, de lo privado hacia lo público. Muchas gracias. Sí, y quizá nada más cerrando para invitando a las empresas que esto lo vean como una inversión y no como un costo. E invitarlos también a nuestra página web, hay material relacionado con ética empresarial. Visiten por favor www.deloitte.com y en personal mi tweet es @jmt_mx. Muchísimas gracias. Gracias. Le agradezco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.